cómo son los esquemas de distribución eléctrica, porque no hay uno solo. Vamos a hacer algunas precisiones, porque siempre se confunde qué es tablero principal, qué es tablero general. Incluso eso es lo más típico, confundir el concepto de tablero general con tablero principal. ¿Qué sería tablero seccional? ¿Cómo son los tipos de circuitos que pide la EA? O sea, ¿qué es una boca de iluminación? ¿Qué es una boca de toma corriente? ¿Qué es un circuito de iluminación de toma corriente? ¿Para qué? Bueno, que son los circuitos que van a salir de los tableros. Entonces, según la cantidad de circuitos mínimos que diseñamos, va a ser el tipo de nuestro tablero. Y vamos a ver un par de ejemplos. También vamos a ver la determinación de grado de electrificación muy rápidamente, digamos, simplemente con el dato de superficie. No vamos a ver los puntos mínimos de utilización, otras cosas más que nos llevaría mucho tiempo. Y al final vamos a ver unos ejemplos de tablero con la conexión cableada, digamos, no con el esquema unifilar. Y esos distintos ejemplos de tableros van a ser la respuesta, son ejemplos, no la respuesta única, sino la forma de diseñar para el grado de electrificación que vamos a ver hoy. Y el jueves vamos a ver más esquemas unifilares, más tableros, y también cómo es el tema con los tableros trifásicos, no solo los monofásicos. Así que no se pierdan de jueves. Bien. Los de uno dice, el pequeño interruptor automático principal de una vivienda, o sea, la técnica principal. Algunos dicen, depende del proyectista, el 45%, la mayoría, pero por poco. Otros dicen, depende de la distribuidora, y otros dicen, debe ser 32 amperes. Les comento, no hay que confundir alguna fusible o alguna térmica que puede estar en el pilar o en el gabinete de medidores múltiples. No hay que confundir un dispositivo de corte que está antes del medidor con un dispositivo de corte que está después del medidor. El dispositivo de corte que está antes del medidor puede tener una función de controlar la potencia máxima. Nosotros pedimos una potencia y resulta que consumimos más de lo que hemos declarado, podemos quemar el medidor. Entonces eso está antes de esa protección. Lo que está después del medidor, la primera térmica que uno se encuentra después del medidor, el interruptor principal de la instalación, esa está destinada a proteger al circuito que va desde esa térmica hacia dentro de la casa. Vamos a imaginarnos un pilar que está al frente y tengo un patio. La térmica que está detrás del medidor está destinada a proteger el cable, el tramo de cable que va desde el pilar hasta la casa. Y ese tramo de cable lo decide el instalador, por lo tanto, esa térmica la tiene que decidir el instalador. No quiere decir que no exista en alguna parte del país alguna distribuidora que te exija. Aquí pasaba, hasta hace 10 años pasaba, en Santiago también, que te pedían una térmica de 32 atrás del pilar. Después ha venido un ingeniero, un nuevo jefe de normas, y ha dicho, no hay manera de justificar esto. No podemos nosotros exigir algo que está adentro y que es para proteger el cable que está adentro. ¿Sí? Nosotros, la distribuidora no tiene por qué decirte, si lo dice alguna todavía, está mal, les comento que está mal. El proyectista debe decidir cuál es la térmica que está detrás del pilar, que está del medidor para adentro, ¿sí? Porque es para proteger el cable, que él sabe cuál es el cable que ha puesto y en qué condiciones de instalación está y cuánto va a aguantar, si es subterráneo, si no es subterráneo y demás. Entonces, esa térmica la tiene que decir el instalador. Ahora, si hay una térmica o fusible o lo que sea que está antes del medidor, esa sí me la puede decir la distribuidora. Ahora vamos a ver los ámbitos de aplicación con unas gráficas que creo que van a sacar todas las dudas. Un ventilador de techo de luz cuenta como dos bocas de iluminación, una boca de iluminación, o depende de la cantidad de luces que tenga el ventilador. Ese sí ha dado 43% de empate entre los que dicen que cuenta como dos bocas y otros que dicen que cuenta como una. Quédense, no se vayan, se lo voy a dejar picando para ver cuál es la respuesta. El grado de electrificación depende, dicen algunos, de la superficie, otros de la potencia, y otros dicen de la potencia de la superficie. Ahí esa pregunta también tiene toda la intención. Hasta la EA 771, que es del año 2006, el grado de electrificación dependía de la potencia y de la superficie, ¿sí? Que sigue vigente la 2006 para viviendas, oficinas y locales, siempre y cuando, digamos, para todas las oficinas y locales, que después hablaremos qué es locales, y para viviendas si superan los 63 amperes, está vigente todavía, pero hay algunas cositas que la 770 ha venido a cambiar, ¿sí? Desde la 770 del 2017, la potencia el grado de electrificación, perdón, solo se calcula con la superficie. Y ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Ya no depende de la potencia
hablando de la 770. Así que esa pregunta era capciosa a propósito. Bien, entonces, vamos a hablar un poquitito de los esquemas de distribución eléctrica. ¿Con qué nos podríamos encontrar? Un repaso muy rápido de cosas que venimos viendo, pero veo que se renueva el público y nunca está de más repasar alguna cosita que otra. A ver, se me está... Ahí está. Bien, este sería este esquema, no sé si todos lo pueden ver bien, espero que no les tape la barra ahí arriba, pero tenemos el medidor, ese cuadrito gris que no sé si a todos se les tapa como a mí, pero es el medidor. Después sigue la línea principal, ahí voy a hacer zoom, medidor, ¿sí? Línea principal es el pedacito de cable que va del medidor al tablero principal, que sería lo que está justo detrás del pilar, o si estoy sobre la línea municipal, o sea, no tengo un patio al frente, bueno, detrás del medidor ya tendré todo mi tablero, ¿sí? Pero creo que se entiende a qué vamos. Este es tablero principal, entonces el tablero tiene el nombre de la línea que lo alimenta. Después, si ya vengo de otro tablero, este tablero se llama tablero seccional, ¿sí? Por ejemplo, este es el pilar, aquí estoy atrás del pilar, y este es el tablero de adentro de mi casa, y este cable va por el patio. Bueno, este tablero, se ve, supongo yo, el cursor, este tablero que dice tablero seccional, es seccional porque viene de otro tablero, lo alimenta un circuito seccional, entonces este tablero es seccional. No importa, y lo voy a repetir porque veo que esto se confunde mucho, no importa si el que está atrás del medidor tiene una sola térmica y este tiene 100 térmicas. Se va a llamar principal el primer tablero que se encuentra en la energía eléctrica una vez que sale del medidor hacia adentro del inmueble. Ese es principal. Cualquier otro se llama seccional, ¿sí? Por ejemplo, este otro que está aquí, este otro, se llama tablero seccional también. Eventualmente, si quiero, lo puedo llamar tablero subseccional, ya es una cuestión interna y de seguimiento en el plano, tablero subseccional 1 o 2. Pero en general lo podemos llamar tablero seccional porque va de un tablero a otro, ¿sí? Lo que la alimenta es una línea seccional porque va entre un tablero y otro. Circuito seccional. Cuando yo voy de un tablero, de cualquier tipo de tablero, hacia el consumo, o sea, hacia la luz, o hacia el tomacorriente, o hacia el motor que está en forma fija, lo que sea, ese circuito se llama circuito terminal. ¿Vamos? Entonces, el circuito que va entre dos tableros cualesquiera, no importa de qué tipo, son esos dos tableros, entonces ese circuito se llama seccional. Y el circuito que va del elemento de maniobra y protección hacia el consumo se llama circuito terminal, ¿sí? Hacia el consumo sería ir hacia el tomacorriente, o ir hacia la iluminación, o ir hacia el motor que está en forma fija. Entonces, creo que con esto queda bastante claro. Entonces, yo puedo tener dos tipos de distribución eléctrica. Puedo tener, por ejemplo, esta situación donde tengo, o varios tipos en realidad, tengo el pilar, voy con una sola línea hacia un tablero, y de ese tablero pueden salir 1000 cosas, pero del tablero principal sale una sola línea. Entonces el tablero seccional al que llega, yo le puedo llamar tablero seccional general a este, ¿sí? Es un tablero seccional que puede salir a otros tableros o directamente a consumos, o las dos cosas, ¿sí? Pero se llama tablero seccional general. ¿Por qué se llama seccional? Porque lo alimenta un circuito seccional, o sea, un circuito que viene de otro tablero. ¿Y por qué general? Porque desde aquí, desde este principal, no alimenta otra cosa más que este. Entonces, este va a manejar todo lo que hay en el inmueble, ¿sí? Entonces, si yo, desde el tablero principal, perdón, desde el tablero principal, voy a otro tablero seccional, a un tablero seccional, pero además voy y alimento otra cosa desde el tablero principal, ¿sí? De lo que está justo después del medidor, alimento, por ejemplo, un toma, o alimento otro tablerito por ahí, o alimento alguna lucecita que está en el patio, no importa. Si hay una cosa más que salga del tablero principal, ¿sí? Entonces el tablero seccional este ya no se llama general, porque este no maniobra todo lo inmueble. Porque esta línea punteada queda fuera del ámbito de este tablero seccional. Entonces este va a ser un tablero seccional que no es general. Para que se llame general, tienen que salir todos los circuitos desde él. Y tiene que venir del tablero principal una sola línea, solo hasta él, y de él salir todos. Ahí este tablero va a ser seccional general. Si del principal, la única cosa a la que alimenta es esto, este tablero seccional se llama general. Si no, no se llama general. Se llama tablero seccional nomás, pero no general.
¿sí? Porque el principal, además de alimentarlo él, alimenta alguna otra cosa. Entonces, esto le va a quedar en el PDF, pero que quería aclarar porque veo mucha confusión de a qué se llama tablero principal, a qué se llama tablero seccional y a qué se le llama tablero general. Otra opción puede ser que esta pared que tengo aquí no esté con un patio de por medio, sino que esté directamente aquí donde está el pilar. Entonces, detrás del medidor ya tengo directamente todo el tablero general, ¿sí? Pero la confusión se genera cuando estamos en este tipo de cosas. ¿Por qué? Yo creo que aquí está bastante claro. Aquí tenemos el gabinete del medidor, este cañito gris simulado aquí sería por ahí la línea principal, y esta es la caja de atrás del medidor, y esto puede tener una sola térmica, pero este se llama tablero principal. El primero es que llegue la energía después de salir del medidor. Después voy, por ejemplo, por un subterráneo, y vuelvo a salir ahí de la casa, y aquí tengo un tablero seccional. Creo que ha quedado claro. Lo importante aquí es ver cuál es el ámbito de aplicación del reglamento, que también por ahí se confunde. Entonces, la AEA 9364, parte 0 a 6, parte 8, parte 7 y todas sus secciones, que habla de distintos tipos de inmuebles. El inmueble no es una casa, sino cualquier cosa que no se mueva, básicamente. Ahí vamos a tener, para no expresarnos tanto, la 9364 se aplica desde dónde. Se aplica desde los bornes de entrada de mi interruptor principal para que está el tablero principal. De ahí para adentro, desde donde está la manito, para adentro del inmueble, ahí aplica la AEA 9364 y sus distintas partes y secciones según sea el tipo de inmueble. Por ejemplo, la 710 y el inmueble tiene alguna sala de uso médico, o la 712 hay una en la piscina, o la 718 lugar de ocurrencia, o la 770 si es una vivienda de almacenamiento de condiciones, pero todo eso está dentro de la 9364. Lo tengo que repetir, veo que se está bastante bien. Ahora, hay una AEA que corresponde, la 9550, a las estaciones de suministro de más baja tensión, o sea, los pilares de recomendada, los gabinetes muy medidores y demás. ¿Y de dónde va su ámbito de aplicación? Toda esta partecita, o sea, ahí que une a las dos, a los valores que están aquí, el medidor, todo esto, incluso la protección de este cable, hasta la línea, por ejemplo, aérea ensamblada, o la línea seccional, según cómo alimente. Ahí, toda esa parte es AEA 9550, su versión será la de 2017. Perdón, la de 2007. Las buenas distribuidoras del país la adoptan, porque hay que adoptarla, no es que es obligatoria, sino que hay que adoptar un organismo de aplicación. Y las buenas del país la adoptan y de ahí para arriba son los requerimientos, o sea, le suman otros requerimientos. Pero la 9550 dice que todo debe ser clase 2 del pilar, o sea, todo tiene que ser sin una parte metálica expuesta. Entonces hay provincias que todavía están un poquito retrasadas en ese punto. Y cuando estoy en la línea, cuando estoy aquí en esta parte, está un reglamento para líneas eléctricas exteriores, la 95201, líneas para baja tensión. ¿Sí? Paso. O eventualmente, si no hay una línea aérea pasando por mi casa, sino subterránea, también hay una instalación, la 95101, para instalaciones subterráneas de energía y telecomunicaciones. Entonces, todo esto, yo lo que he hecho en el PDF es dejarle así como está, y en la diapositiva siguiente hay un zoom, aquí una aclaración, un cartelito aquí, para ver bien a partir de dónde se aplica la AEA 9364. Entonces, como les decía, aquí en la primera pregunta, aquí no me pueden exigir una térmica de 32 ni de 25 ni de nada, porque la térmica que está aquí es para proteger este cable, y ese cable no sabe la distribuidora de cuánto lo he puesto. Lo que me puede exigir la distribuidora es lo que está de aquí para allá. Muy bien. Ahora, ¿qué es un circuito terminal? Un circuito terminal es el que vincula
los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección con los puntos de utilización, o sea, la última palanquita que yo tengo en un tablero hacia, voy hacia el toma o voy hacia las luces o hacia el motor que esté en forma fija o lo que sea, ese tramito de cable se llama circuito terminal. ¿Sí? ¿Qué es? Dentro de los circuitos terminales tenemos distintos tipos, no vamos a ver todos, pero sí lo más importante. Está el circuito de iluminación de usos generales, el IUG. El circuito de iluminación de usos generales, ¿qué puede ir? Puede ir, dice, en cuyas bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre ellos, u otras cargas unitarias, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 amperes. O sea, tengo que tener un extractor, un ventilador o una luz que no sea más de 10 amperes cada boca, máximo 10 amperes. ¿Sí? Obviamente sabemos que una luz no va a superar 10 amperes, pero bueno, sea por medio de conexiones fijas, ¿sí? O sea, estoy pelando el cable de la lámpara o del ventilador o lo que sea y conectándolo al resto de la instalación, esa sería una conexión fija por unión, o estoy poniendo una bornera, esa sería una conexión fija. O también puedo conectar esa luz por medio de un tomacorriente, ¿sí? Un tomacorriente del tipo 2 polo más tierra, o sea, 3 patitas de 10 amperes, conforme IRA 2071, o 16 amperes, perdón, según la norma IRAM IS 60309 o IS 60309. O sea, también puedo poner un tomacorriente industrial para conectar esa iluminación, mientras sea el tomacorriente industrial de máximo 16 amperes. Esta norma es la norma de los industriales, la 60309. Son los que son para monofásica azul, para trifásica rojo. Esos son los tomacorrientes industriales. No esos negritos que no están normalizados, sino los que son rojo para 380 y azul para 220 y son redonditos. En la semana que viene, como esos también pueden ir en tableros, el jueves vamos a hablar un poquito más de esos. ¿Sí? Esos no los nombra la 770, ¿sí? Pero en la definición de IUG. Pero estoy aquí, esto está tomado de la 771. Y dice que los circuitos de iluminación, la protección máxima tiene que ser, para empezar, bipolar y tiene que ser no mayor de 16 amperes. O sea, la protección de un circuito de iluminación es máximo 16. ¿Sí? O sea que puedo poner menos, puedo poner 10 también si quiero. ¿Sí? Pero es máximo 16, no me obliga a poner 16, sino que es máximo 16. El número máximo de boca de salida, el tema es qué es una boca, y ahí vamos a hacer un par de, vamos a playar un poco. El número máximo de bocas de salida es 15 en un circuito de iluminación de uso general. Entonces, esto es una boca de iluminación de uso general. Este extractor, es una boca de iluminación de uso general, porque no va a superar los 10 amperes y porque es un elemento de extracción o ventilación. ¿Sí? Esto es una boca de iluminación de uso general, o lo puedo cargar a una boca de iluminación de uso general. ¿Y por qué quiero saber qué es lo que es boca? Bueno, para saber si me estoy pasando las 15 bocas por circuito o no. Para saber cómo computa las bocas. ¿Y esto qué es? ¿Cuenta como una boca o como...? Esa era la pregunta que hacía. Porque aquí tengo una ventilación y una luz. Lo voy a cargar al circuito de iluminación de uso general, pero ¿cuenta como una boca o como dos bocas? Bueno, si nosotros interpretamos lo que dice aquí, la definición dice que los circuitos de iluminación para uso general, las bocas van a ser artefactos de iluminación, de ventilación o combinaciones entre ellos. O sea, combinación entre ventilación e iluminación. O sea, un ventilador con luz es una combinación de iluminación con ventilación y cualquier otra carga unitaria, o sea, lo veo al ventilador con luz como un todo, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 amperes. O sea, un ventilador con luz lo puedo tomar como un todo porque es el que va a estar conectado mediante borneras, mediante, si quiero le pongo ficha, o mediante pegar los cables y conectar al circuito de IUG, y lo tomo como un todo el ventilador con luz y no supera los 10 amperes y entra dentro de la combinación de ventilación más iluminación y es una boca de IUG. Nunca va a superar 10 amperes un ventilador con luz, mucho menos con las luces LED. O sea,
digamos, los ventiladores que había cuando yo era chico, vamos a suponer que tenía 3 lámparas de 100 watts, y el motor era, no sé, uno de esos pesadísimos de 65, 80 watts. Sumen todo y van a ver que ni a gancho llega a 10 amperes un ventilador con luz, ni los más antiguos, mucho menos los nuevos. ¿Sí? Entonces, un ventilador con luz, según lo que aquí dice, se interpretaría como una boca de iluminación de uso general. Esto es importantísimo, porque yo mismo, hasta hace poco, no me había dado cuenta y no leía por ahí este detalle, y hay que ir a la fuente, hay que leer la EA, si no me creen a mí, tienen que leer la EA, porque hay cosas que por ahí uno las puede interpretar toda la vida y estar seguro de una cosa y las estaba interpretando mal. Bien, seguimos. Circuito de toma corriente de uso general. ¿Qué va a ser? La sigla es TUG, toma corriente de uso general. En el circuito de toma corriente de uso general, ¿qué se puede conectar? Cargas unitarias que no superan los 10 amperes. O sea, cada cosa que yo enchufe en un circuito, en una salida, digamos, de toma corriente de uso general, nada de eso puede superar los 10 amperes. O sea, si tengo una ficha de 3 espigas de la finita, digamos, seguro no supero los 10 amperes, si no tendría otra ficha. Por medio de toma corriente 2P más T, o sea, 2 polos más tierra, de 10 amperes, que cumpla con la norma IRAN 2071 o de máximo 16 amperes, en el caso de toma corrientes de uso industrial, la IS 60309. Pero no nos vayamos tanto por ahí. Dice que el circuito de toma corriente de uso general va a contar con una protección en ambos polos, o sea, bipolar, y esa protección que tenga, la térmica que ponga bipolar, tiene que ser de máximo 20 amperes. Si quiero, le pongo una de 16. Máximo 20, no me obliga a poner una de 20. Y la cantidad de bocas es máximo 15. Si quiero, pongo 7 bocas de toma corriente a un circuito de toma corriente TUG. Pero máximo 15. ¿Sí? Voy a hacer énfasis. Uno dirá, che, pero ¿por qué repites tanto? Bueno, porque las palabras máximo y mínimo son muy confundidas en el reglamento. Hay que leer bien. Cuando dice máximo quiere decir que de ahí para abajo. Si quiero, pongo lo menor y sigo cumpliendo el reglamento. O cuando me dicen que el circuito de iluminación tiene que ser mínimo 1,5. Mínimo. Si quiero, le pongo más. Pero es mínimo. No me obliga a poner 1,5, sino que es mínimo. Entonces, no confundir eso. Lo mismo pasa cuando dice se sugiere o se obliga. Hay que leer bien. ¿Qué es una boca de toma corriente de uso general? Una boca de toma corriente de uso general es un toma simple, cuenta como una boca. Un toma doble, ya sea modular o de estos que son integrados 2 en 1, cualquiera de estos es una boca de toma corriente de uso general. ¿Sí? Para cajas 5x10, ¿sí? Se admiten máximo 2 tomas. Y ahí va a contar como una boca de toma corriente de uso general. Pero saben que existe esto también. ¿Sí? Esto que le estoy poniendo aquí es medio muy casero todo lo que estoy poniendo, porque no están las imágenes tal y cual lo estoy poniendo aquí. Pero saben que existen bastidores para cajas 10x10. Y ahí puedo meter 6 módulos normales. Puedo poner aquí, por ejemplo, 4 tomas y 2 taponcitos y la tapa. Esto existe. Existe, sépanlo. Y está normalizado, reglamentado y es totalmente legal hacer esto que estoy mostrando. Se lo digo ¿por qué? Porque si no empezamos a meter zapatillas. ¿Sí? Empezamos a poner zapatillas atornilladas a la pared cuando necesitamos muchos tomas. Por ejemplo, que se lleva en la mesa, en la computadora o en una oficina. Esto existe y está buena esta solución y muchos no la conocen. Se puede poner una caja 10x10 y ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice el reglamento? Lo voy a considerar una boca a la caja 10x10 con toma corriente si tiene máximo 4 tomas corriente. ¿Sí? Entonces esto también es una boca de toma corriente de uso general a los fines de lo que dice el reglamento. Si lo leen bien, dice esto. Grado de electrificación. Las preguntas las vamos a tratar de leer al final. Parece que la dinámica es mejor así. Sí, seguramente hay un montón de preguntas que van a surgir, pero aguanten hasta el final. Vamos a terminar con todo y ahí lo que no haya sido respondido durante la disertación lo vamos a tratar de ver al final. Grado de electrificación. ¿Qué es ese grado de electrificación?
Dice, se establece el grado de electrificación de un inmueble a los efectos de determinar en la instalación el número de circuitos y los puntos de utilización, o sea, la cantidad de toma y la cantidad de luces, esos son puntos de utilización, que se deben considerar como mínimo para usos no específicos. ¿Por qué? Porque aparte de uso general, como el IUG y el TUG que acabamos de ver, también están los circuitos de uso específico. Pero con esto alcanza por hoy. Es decir, para usos generales o para usos especiales, donde su utilización no se encuentra definida a priori, sino que surge de estimaciones estadísticas generales. O sea, lo que te está diciendo es, si tengo un comedor o una cocina, es lógico que mínimo tenga tantos tomas o mínimo tenga tantas bocas de iluminación por metro cuadrado. Entonces, según el grado de electrificación que tenga el inmueble, lo que te va a indicar la EA es unos puntos mínimos de utilización. Mínimo cantidad de tomas y mínima cantidad de luces. ¿Por qué es así? Bueno, porque se tiene que asegurar una mínima funcionalidad y confort. Y cuando te dice mínima, quiere decir que si quieres pones más toma de lo que te dice, y si quieres pones más luces de lo que te dice en ese ambiente determinado o en esos metros cuadrados determinados. Lo mismo pasa con la cantidad de circuitos. Según el grado de electrificación que nosotros determinemos, me va a dar una cantidad mínima de circuitos. Si quiero pongo más que lo que me dice la EA, pero es un mínimo lo que me pide. ¿Sí? La limitación no es técnica ni reglamentaria una vez que supero esos mínimos. ¿Sí? Yo si quiero puedo utilizar, por ejemplo, un circuito de toma corriente con 15 tomas o dos circuitos de toma corriente, uno con 8 y otro con 7, para la misma instalación, digamos. La cuestión es la cantidad de circuitos, o me dice mínimo un circuito y yo quiero hacer dos circuitos, cada uno con 15 de toma corriente. Lo puedo hacer. ¿Sí? O sea, lo que establece son mínimos. ¿Cómo se establece el grado de electrificación? Bueno, el año 2006 tenía una tablita, la 771, que me hablaba según la potencia y los metros cuadrados. Ahora vamos a ver cómo se calculan esos metros cuadrados, que es la superficie límite de aplicación. Y me daba grado de electrificación mínimo, medio, elevado y superior del inmueble. Desde el 2017 tenemos esta tablita mucho más simple, que toma como criterio para establecer el grado de electrificación únicamente la superficie límite de aplicación. Superficie límite de aplicación. El grado de electrificación mínimo es hasta 60 metros cuadrados, el medio es entre 60 y 130, el elevado es entre 130 y 200, el superior es de más de 200, ¿sí? ¿Cómo se calcula esta superficie límite de aplicación? Voy a hacer una cosa remil simplificada. Aquí tengo un ejemplo. Lo que tenemos que saber es la superficie cubierta y la semicubierta. ¿Qué es la superficie cubierta? Algo que tiene 4 paredes. ¿Sí? Vamos a suponer un departamentito o lo que sea. Y aquí tengo 7 por 9 de parte interna. Y todas las divisiones internas y los muebles y todo lo que sea no se han dibujado por simplicidad. Esto sería este 7 por 9 que se ve aquí, este sector. Sería la superficie cubierta. Y si tengo hall, si tengo, qué sé yo, un balcón, como en este caso de 7 por 2, o lo que sea, que no tenga las 4 paredes completas, sino que al menos una sea incompleta o inexistente totalmente, ahí se considera superficie semicubierta. ¿Y por qué es importante saber la diferencia entre superficie cubierta y semicubierta? Porque la superficie límite de aplicación, que veíamos hace rato, se calcula haciendo la superficie cubierta más un 50% de la superficie semicubierta. O sea, la superficie es largo por ancho en un rectángulo. Entonces, en este caso voy a tener 7 por 9, la superficie cubierta, el sector, ¿sí? Más el 50%. ¿Cómo hago para sacar el 50% de algo? Lo multiplico por 0,5, es fácil. El 50% de la superficie semicubierta. ¿Cuál es la superficie semicubierta? Este balconcito hipotético de 7 por 2. ¿Okay? Cuando hago este cálculo me da que la superficie límite de aplicación de este ejemplo es 70 metros cuadrados. Creo que lo he explicado lo suficientemente
despacio para que se entienda. La superficie límite de aplicación, que es para saber en qué grado de electrificación estoy, se calcula tomando la superficie cubierta más un 50% de la superficie semicubierta. ¿Qué es la superficie cubierta? Todo lo que tenga 4 paredes alrededor. ¿Qué es la superficie semicubierta? Todo lo que no tenga las 4 paredes completas alrededor, sino que tenga al menos una que esté faltante totalmente o incompleta al menos. Eso va a ser semicubierto. Entonces, así se va a calcular la superficie límite de aplicación. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos 70 metros cuadrados. Si nos vamos a la tablita de grado de electrificación, 70 es más que 60, pero menos que 130. O sea que entramos en el grado de electrificación medio. ¿Para qué me sirve el grado de electrificación? Para dos cosas muy importantes. O para varias cosas, pero dos muy importantes. Una, para saber cuáles son los puntos mínimos de utilización según el ambiente, que son cosas más de proyecto y mucho más largas de explicar que nos da la EA. Y otra es para determinar la cantidad mínima de circuitos que estamos obligados según la EA. Mínima. Tenemos esta tabla, por ejemplo, que me da la cantidad mínima de circuitos. Para entender esta tabla, tenemos que entender el concepto de grado de electrificación, que es lo que hemos visto en la anterior. Mínimo, medio, elevado, superior. ¿Cuál es el grado de electrificación? Lo saco de la superficie límite de aplicación. ¿Cómo calculo la superficie límite de aplicación? Como hemos visto en la anterior. Entonces, calculo el grado de electrificación y ahí calculo la superficie límite de aplicación, ahí determino el grado de electrificación y según el grado de electrificación en el que caiga, voy a saber cuál es la cantidad mínima de circuitos. Los circuitos que tienen ciertas características, el de IUG y el de TUG. ¿Qué me dice aquí? Entonces me dice que en el grado de electrificación medio, yo tengo que tener una cantidad mínima de 3 circuitos en una vivienda. Esos 3 circuitos los puedo hacer según dos formas. ¿Sí? La variante A, que sería poner 2 circuitos de iluminación y uno de toma corrientes, o la variante B, que sería poner un circuito de iluminación y 2 de toma corriente. O sea, 2 más 1, 3. El otro, 1 más 2, 3. ¿Vamos? Entonces, el grado de electrificación, entre otras cosas, me va a determinar cuántos circuitos tengo que poner como mínimo para asegurar el confort y funcionalidad de la instalación. En el caso de el grado de electrificación medio, necesito 3 circuitos y esos 3 circuitos lo puedo cumplir con 2 variantes, hacer 2 de toma y 1 de luces o 1 de luces y 2 de toma. ¿Sí? Entonces, creo que queda bastante claro. Si se fijan, el grado de electrificación mínimo, que es la primera fila, esta, grado de electrificación mínimo, necesita mínimo 2 circuitos, uno de uso general y otro de toma corriente de uso general. O sea, que la instalación, por más pequeña, por más pequeñita que sea, mínimo tiene que tener 2 circuitos, uno de iluminación y otro de toma corriente. O sea, que fíjense que si nosotros abrimos un tablero general de una vivienda y tiene una sola térmica, seguro algo está mal. ¿Sí? Bien. Bueno, hago énfasis en que esta es la cantidad mínima, si quiero pongo más. Y aquí, no sé si se llega a apreciar, pero es una forma de solucionar la variante A. ¿Cómo sería? Bueno, en este caso, yo aquí voy a poner distintos ejemplos de tablero. Sepan que no son la única solución. Puede haber otra forma de solucionar esto. Son simplemente una cuestión de ejemplo que es correcto, pero es un ejemplo. No es lo único que está bien y la única forma de cumplir con el reglamento en lo que me está pidiendo en nuestro ejemplo, que es grado de electrificación medio, por lo tanto 3 circuitos como mínimo, 2 de iluminación y 1 de toma, o 2 de toma y 1 de iluminación. En este caso, tengo un diferencial, ¿sí? Tengo un diferencial de 63 amperes, de intensidad de paso y sensibilidad 30 mA, que me alimenta, ¿sí?
me alimenta una térmica de 10, ¿sí? Que va con cable de 1,5 para el circuito de iluminación. No he anotado aquí la sección de cable, pero el mínimo es 1,5 para iluminación, así que no puedo poner otra cosa, puedo poner 1,5 más. Este otro también, térmica de 10, iluminación, circuito de iluminación de usos generales del 2. Otra térmica más, en este caso que he puesto es de 16, y voy al circuito de toma corriente de uso general. Cada uno de estos cuadritos naranja representa los circuitos de toma corriente e iluminación. Iluminación, iluminación. Cada uno de estos pueden ser máximo 15 bocas. ¿Qué es una boca? Ya hemos aclarado bien a qué se interpreta como boca. Entonces, esta es una manera de solucionar. Seguramente van a preguntar, ¿por qué das toda la vuelta? ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, podría salir por acá y alimentar por abajo estas térmicas, y sí, lo voy a repetir porque hay que hacer énfasis y el público se renueva y veo en distintas partes, digamos, en distintos foros me siguen preguntando lo mismo. Las térmicas se pueden alimentar tanto por abajo y por arriba y funcionan exactamente igual. Es un mito decir que se alimenta sí o sí por arriba. Se alimenta por abajo o por arriba y funciona exactamente igual la térmica. Si está la costumbre de alimentar por arriba, es porque las viejas térmicas negras tipo americana que tenían la intensidad en la palanquita con un número, esas sí que no daba lo mismo y había que alimentarlas sí o sí por arriba, porque si se alimentaba por abajo cambiaba su poder de corte en cortocircuito. Pero si no, se alimenta por arriba o por abajo en todas las térmicas para Shieldin y les aseguro que funciona igual. La única precaución es que como está la costumbre ya ancestral de alimentar por arriba, uno tiene la costumbre de bajar la palanca y creer que abajo está desenergizado y arriba no. Entonces, si lo alimento al revés y bajo la palanca, arriba va a estar energizado. Perdón, abajo va a estar energizado. ¿Sí? Si lo alimento por abajo. Entonces, lo único que me dice la es, si quieres alimentar por abajo las térmicas, pero pone un cartelito que diga precaución, alimentación por bornes inferiores. O sea, se puede poner ese cartel, o sea, te dice ese cartelito, pero no es una cuestión de funcionamiento, sino de seguridad de la persona que va a hacer mantenimiento en ese tablero, que de todas maneras no tendría que tocar nada sin medir antes. Pero bueno, las precauciones no están de más. Esa sería la variante A. Ahora tenemos la variante B. La variante B es un circuito de iluminación y dos circuitos de toma corriente. Fíjense que aquí este es de 10 y supongamos que este cable de 1,5 y esto es máximo 15 bocas. Este 16, supongamos que este cable de 2,5 y esto es máximo 15 bocas. 16, supongamos cable de 2,5 y máximo 15 bocas. ¿Sí? Entonces esta es otra variante. Este numerito que vengo poniendo aquí no es casualidad. ¿Sí? Yo lo que he tratado de hacer para este ejemplo es que la sumatoria de las térmicas no sea mayor que este valor. ¿Sí? El tema de diferenciales hay, pero muchísimo para hablar, he hablado bastante, pero le doy así rapidito. Lo que he hecho para elegir este 63 es que he sumado 16 más 16 es 32, más 10, 42. Entonces este no podía ser de 40 ni de 25, tenía que pasar al de 63. ¿Mm? Lo mismo ha pasado en el anterior, que, a ver, en el anterior, ¿qué valor he puesto? A ver, esta es la variante A. Ahí tenía 10 más 10, 20, más 16, ¿qué tengo aquí? 36. Entonces aquí he puesto el diferencial de 63, pero el de 40 también podría haberlo puesto aquí y también estaba bien dimensionado esto. ¿Ah? Muy bien. Ahora, en los ejemplos de esos anteriores, ¿de qué supuesto? De que se trataba de un tablero seccional. Por ejemplo, alimentado de un tablero principal que está detrás del pilar de acometida. O sea, este cablecito que yo tengo aquí, estos dos cablecitos que me alimentan a este diferencial, y suponiendo que no vienen del medidor, porque si viniera del medidor, este interruptor de cabecera que estoy poniendo aquí no podría ser un diferencial, sino que tendría que ser sí o sí una térmica. No se pierdan la clase del jueves, que vamos a explayar muchísimo más, no solo en térmicas, sino también en seccionadores, en diferenciales, en tableros trifásicos y mucho más. Y vamos a ver en esquema unifilar, cableado y demás. Muy bien. Entonces, yo aquí en los ejemplos anteriores, ¿qué he supuesto? Que
venía de atrás del pilar, ¿sí? Por ejemplo, esta térmica que he puesto aquí es de 32 detrás del pilar, estos dos cables serían los que van por el patio, por ejemplo, y ahí llego al tablero de adentro de la casa, y por eso mi interruptor de cabecera puede ser un diferencial, porque esto es un tablero seccional, y como interruptor de cabecera sí puede ir un seccional, sí puede ir un diferencial. Si no, si hubiera sido un tablero principal, sí o sí el de cabecera tenía que ser una térmica. ¿Sí? Después, ahora vamos a suponer otra cuestión, ¿sí? Que es, no hay un patio al frente, no hay un pilar de acometida y después un patio y recién la casa, sino que mi casa hasta directamente empieza en el nivel de vereda. Entonces tengo el medidor, van los cables del medidor hacia dentro de la casa y ya se encuentra con el tablero general, ¿sí? Se encuentra con directamente con toda la distribución ahí, ¿sí? No voy por el patio y recién llego a otro tablero, sino que directamente detrás del medidor ya tengo todas las térmicas. Bueno, ahí estoy llegando, ¿sí? Esta es una solución posible para este grado de electrificación medio que estamos tomando como ejemplo. Este cable, creo que se ve la manito, y este cable vienen del medidor, van a la térmica de 32, de la térmica de 32 salgo hacia dos diferenciales distintos. Un diferencial de 25 y otro diferencial de 25. ¿Sí? Del primer diferencial de 25, de este diferencial, salgo para una térmica de 16, y de ahí salgo para el circuito de toma corriente de uso general. Y de aquí, de este otro diferencial de 25, salgo para dos térmicas de 10, ¿sí? 10 más 10, 20, este 25 no está siendo superado. Entonces, y de aquí, de cada una de estas térmicas de 10, salgo con un toma para un circuito de iluminación y para otro circuito de iluminación. Esta es otra manera, otra posible solución para otra situación correcta, ¿sí? Donde tengo estos tres circuitos como mínimo de salida porque estoy en un grado de electrificación medio. Creo que ha sido bastante claro y es bastante gráfico. Les queda el PDF, no se desesperen, pero si hay dudas, por supuesto, los vamos a tratar de contestar. Vamos muy bien con el tiempo, ¿sí? Entonces, creo que eso está bastante claro. De nuevo, aquí pasa lo mismo. Las térmicas lo estoy haciendo, y las térmicas es diferencial. Estoy haciendo entrar por arriba y salir por abajo, pero por costumbre, no porque vaya a funcionar distinto. Perfecto. Entonces, seguramente muchísimas preguntas. Igual no voy a dejar de compartir el coso, voy a dejar como imagen testigo un dibujito que me gusta. Voy a dejar como imagen testigo de... He hecho mal. Voy a dejar como imagen de fondo cuando vayamos contestando las preguntas. Bien, bárbaro. Emma, ¿alguna pregunta que te haya parecido interesante? Mira, vamos a empezar como por arriba y después vamos bajando en lo que fuiste dando en la charla, ¿te parece? Dale. Sí, como para ir haciendo algo medio cronológico. Sí, no sé en la parte de preguntas y respuestas si lo que aparece más arriba es lo más nuevo o lo más viejo, pero bueno. Tengo entendido que lo que aparece, o sea, por hora, me figura por horario, así que supongo que es de lo principal. Bueno, acá Oscar pregunta. ¿El tablero principal puede ser también principal y seccional? Por ejemplo, cuando la casa está directamente pegada al medidor. Bueno, ahí en lo que estamos hablando es del último ejemplo que he dado, ¿sí? Estamos hablando de este caso donde yo suponía que está justamente sin un patio de por medio, sino que directamente detrás del medidor y ya tengo el tablero principal. Este tablero principal se llama, no va a ser un tablero seccional, va a ser un principal, porque acomete el circuito principal que viene desde el medidor. Es un principal general, digamos. No va a ser seccional. Para que se llame seccional, lo tiene que alimentar un circuito seccional. O sea, un circuito que venga de algún tablero. En este caso viene del medidor. Así que esto se llama tablero general principal, o principal general. ¿Sí? Entonces, general es porque maneja todo, y
Principal porque es lo primero que se encuentra después del medidor de la energía eléctrica. Bueno, a ver, ¿Vamos? acá tengo otro. Walter consulta. Si la puesta a tierra de servicio puede ir, en el caso que presentaste, en el patio entre el TP, que es el tablero principal, y el tablero seccional. Bien. A ver, vamos aquí. La pregunta es si la puesta a tierra de servicio dice, o de seguridad. De servicio, dice. No, la puesta a tierra de servicio jamás de los jamases tiene que estar adentro del inmueble. No corresponde, ¿sí? Si hablamos de los límites de aplicación. La puesta a tierra de servicio, perdón, se me ha ido el... La puesta a tierra de servicio tiene que estar al pie del transformador que está en la vereda, o si es que la distribuidora me pide una puesta a tierra en el pilar, porque no siempre es así, depende de la distribuidora. ¿A dónde lo voy a poner? Aquí en la vereda. Creo que se ve, ¿no? No lo voy a poner adentro de mi casa la puesta a tierra de servicio. Lo voy a poner en la vereda. ¿Sí? Y voy a volver a aclarar. La jabalina que me piden en el medidor no tiene nada que ver con la puesta de tierra de protección que tendría que estar adentro de mi casa. ¿Sí? Dentro de las jabalinas que me piden en el pilar, hay dos tipos de jabalinas que me piden en el pilar. A veces no me piden ningún tipo de jabalina en el pilar. A veces me piden una jabalina para conectarla al neutro del medidor, que sería el refuerzo de neutro o de servicio, sería esa jabalina, lo cual está bien técnicamente, tal vez éticamente uno sabrá si es bueno que el usuario pague eso que debería garantizarlo la distribuidora, pero no importa, técnicamente eso está bien. Y hay otro, lo peor de lo peor que puede haber es que existen todavía distribuidoras que piden la jabalina, aquí al pie del medidor, de la jabalina, pero no para conectarla al neutro del medidor, sino para conectarla a la caja del medidor, que sigue siendo metálica, o al caño, que sigue siendo metálico. No tiene sentido. Esa jabalina no protege de nada, como hemos visto en los webinars de puesta a tierra. La jabalina que te piden en el pilar, que en vez de conectar al neutro, la conectan a la chapa del medidor, no protege de absolutamente nada, porque aguas arriba no tiene diferencial. Y si no tiene diferencial, no va a saltar nada en los tiempos que prevé la norma de la IS 60, bueno, no voy a tirar números porque se me olvidó en este momento, no va a saltar o dispararse la protección en los tiempos que prescriben las normas IS. Entonces, jabalina en el pilar, si hay alguien de una distribuidora, por favor, sépanlo, la jabalina en el pilar solo puede ir al neutro de última del medidor. Ese sería de servicio. Pero no existe jabalina en el pilar que sea de protección, a menos que la distribuidora aquí, en este punto que estoy señalando, me meta un diferencial. Si no lo pone al diferencial ahí, sino que ahí hay un fusible, listo. Esta jabalina que va aquí no puede ser de protección. Bueno, seguimos. Bien, acá tengo una pregunta de Pedro, que consulta lo siguiente. Si quincho, galería, patio cubierto, etcétera, es solo semicubierto. Y la otra pregunta que hace es, si tiene dos pisos, ¿se calcula la superficie de las dos o solo la de abajo? No. A ver, vamos a la primera. La definición es clara. La definición de semicubierto es clara. Tiene que tener el ambiente una pared faltante por lo menos. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que estoy en un balcón. Tengo una pared a mis espaldas y a lo mejor a mis dos costados también, pero al frente no tengo pared. Entonces, la idea de un espacio semicubierto es la siguiente. No tengo las 4 paredes alrededor. Tengo el techo, pero no tengo 4 paredes completas alrededor. Me falta una, es semicubierto. O tengo 4 paredes, pero una pared no está completa. Hay como un arco, hay algo que está abierto. Listo, también es semicubierto. ¿Tá? Entonces, la definición de semicubierto no se puede confundir nunca. Si tengo las 4 paredes completas, es cubierto. Si no las tengo las 4 completas, sino que me falta una, me faltan 2, o hay una que está incompleta,
es semicubierto, no hay como... Duda. Respecto a la otra pregunta, que ya no me acuerdo cuál era. Ahí te hago la otra pregunta, pero te empalmo con otra pregunta que había. Sí, pero para que te empalmo esta, porque un muchacho consultó si un patio de, por ejemplo, 8x4, o sea, si era cubierto o semicubierto. Y por lo que decís bien, vos, eso pero lo acabo de contestar. Si está rodeado por o sea, 3 paredes más la casa. O sea, si es de 4 paredes. Por ende es lo que acabas de contestar. Está totalmente cerrado, es cubierto. Bien, no y lo mismo pasa con el tema de 2 pisos. Si tengo 2 plantas, tengo que calcular la superficie límite de aplicación sumando las 2 superficies. La cubierta y semicubierta que pueda tener abajo, más la cubierta y semicubierta que pueda tener en la planta alta. ¿Sí? Con eso, la suma completa, obviamente, que voy a tener el grado de electrificación. Una aclaración con respecto a algo que he dicho la vez pasada también, que si tengo 2 plantas, tengo que poner un tablero como mínimo por piso. Si el inmueble tiene más de una planta, tiene que haber un tablero como mínimo por planta. No puedo tener un tablero que me maneje todo, incluso la planta de arriba. Eso decía la 771. ¿Sí? La 770, como habla solo de inmuebles, solo de viviendas, hasta 63 amperes, dice, se recomienda, no se obliga, pero bueno, tomen la recomendación, que si es más de una planta, tiene que tener al menos un tablero por piso. ¿Sí? Seguir más. Tenemos más tiempo para preguntas. Sí, dame un segundito. Acá José pregunta, David, ¿por qué si tengo una termomagnética general de 32 amperes y un disyuntor de 63 amperes, si mi limitador es de 32 amperes? No entiendo la pregunta, pero supongo que se refiere a este caso. Yo lo que pasa es que me ha pasado lo siguiente estos días, y por eso he tenido que hacer una aclaración en el PDF. Se me han intentado hacer algún tipo de corrección en base a los PDFs de gente que no ha asistido a la clase. Y el PDF no se lee fuera de contexto. El PDF tiene que leerse con todo el contexto que estamos aclarando aquí. Si uno ve el PDF solo, sin contexto, puede entender una cosa totalmente distinta. Por ejemplo, yo aquí, en esta imagen, por ejemplo, si alguien muestra esta imagen, yo lo tengo que poner aquí 63. Porque a lo que se refiere al amigo que es ante sobrecarga, no cortocircuito es otra cosa, pero ante sobrecargas, yo a un diferencial lo protejo de 2 maneras distintas. Una, si la suma de las térmicas que tiene a la salida, ¿sí? Si la suma de las térmicas que tiene a la salida es menor que su intensidad asignada de paso, eso es una manera de que nunca trabaje este diferencial a más corriente que la que soporta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenía una suma 32, 42, entonces, como el del 40 paso a 63, elegido el de 63. Perfecto. Otra manera de proteger este diferencial es que la térmica que lo alimenta sea menor que su valor. Por ejemplo, yo aquí puedo tener un diferencial de 40, total la de 32 que lo alimenta de arriba es menor, entonces tampoco le van a circular nunca más de 40 por más que esta sumatoria sea más de 40. No sé si se entiende eso, pero la persona que ha hecho la pregunta entiende. Ahora, yo estoy obligado aquí, porque a mí me pueden sacar de contexto esta imagen, si yo aquí le llego a poner 40, me van a decir, che, aquí no cumple. Este es 40, pero si sumo todo esto, me da 42, entonces no está cumpliendo. Entonces, yo le podría haber puesto aquí uno de 40, pero me lo van a sacar de contexto, o mejor dicho, puede pasar que alguien haga captura de la imagen nomás en el PDF y no se entienda o se entienda mal esto. Entonces, por eso es que ahora aquí ya es otra cosa. Aquí ya se ve que esa venía de una térmica de 32, ¿sí? Pero en la imagen anterior eso no se veía. Entonces, si aquí al ver que esta viene de una de 32, tranquilamente este sí puede ser de 40, total está protegido, su corriente máxima nunca va a superar los 40 porque viene de una térmica de 32. Entonces, al diferencial lo protejo por sobrecarga, no por cortocircuito, por circuito es otra protección, pero es para otros videos que he hecho y otras charlas, pero ante sobrecarga lo protejo por arriba o por abajo. Mira,
la suma de las térmicas que tiene abajo no tiene que superarlo, o la térmica que tiene arriba. Acá tengo una pregunta, que esta está buena porque, o sea, en nuestros webinars, obviamente al ser abiertos y demás, no tiene ninguna... Nosotros no necesitamos una base de sabiduría. Entonces, y lo que me gusta es que capaz que acá el muchacho pone que puede ser una pregunta obvia, pero bueno, a veces las preguntas obvias de algunos son la duda de muchos otros. Así que paso a decírtela. Dime. Que es la siguiente. ¿Por qué tiene que ser una térmica el primer interruptor entre el medidor y el tablero principal? Ah, ese otro precio, doña. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Pero vamos a hablar bastante más de todo este tema en la clase del jueves. Lo primero que tiene que ser es una térmica, porque hay que pensar lo siguiente. Vamos al tablero este. O no, vamos al dibujito al primero. Esto también es algo que preguntan siempre. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito adentro de la casa? La energía no sale de la nada. Cuando hay un funcionamiento normal de la instalación o cuando hay una sobrecarga también incluso, yo puedo considerar que en todo instante, en todo el circuito, la corriente es la misma. Al principio, al final y en el medio de la instalación o de un determinado cable, ¿sí? La corriente es la misma todo el tiempo. Pero si hay un cortocircuito, la energía no se genera de la nada en el punto donde se ha tocado fase y neutro o dos fases distintas. Eso sería el cortocircuito. ¿Sí? Ahí no se genera la energía. La energía viene de algún lado. En este caso, del transformador que alimenta mi casa o mi fábrica. Entonces, el transformador, que vamos a suponer que está escondido aquí, desde ahí viene la energía, viene por este preensamblado, viene por acá, 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 y de ahí va al cortocircuito la energía. Esa energía enorme que hay en un cortocircuito. ¿Sí? No está en el punto se ha tocado fase y neutro, sino que viene de algún lado y recorre un camino. Entonces pensemos en el camino que recorre esa energía que es, como digo siempre, es como un tsunami de electrones. Viene el transformador, boom, o como una manguera de jardín a la que le he conectado una bomba de esa de bombero de las películas. Viene por acá esa energía enorme y lo primero que se tiene que encontrar, esa energía, es un elemento que esté preparado para el cortocircuito. Esa es la térmica, no el diferencial. Por eso lo primero que tiene que haber en un tablero principal es una termomagnética o un interruptor en caja moldeada según la necesidad y el tipo de instalación. Que corte todos los polos, trifásico y el neutro si es trifásico, y que sea una térmica, algo preparado para el cortocircuito. Lo primero que se tiene que encontrar, la energía del cortocircuito, es algo que sea una térmica o un caja moldeada. Después para adelante puedo tener lo que sea. ¿Sí? Por eso es que en un interruptor de cabecera, un tablero principal tiene que ser sí o sí una térmica, y en un tablero seccional puedo tener un diferencial que total ya viene de una térmica. ¿Sí? Creo que está bastante contestado. Tengo acá justo dos preguntas, una abajo de otra, donde prácticamente nos consultan lo mismo. Y era con esto, se ve que es a raíz de lo que explicaste recién del semicubierto. Miguel y Nicolás preguntan lo siguiente, o sea, en un caso preguntas si en todas las paredes, me imagino, tiene ventanas, si eso sería semicubierto. No, Nicolás, obviamente que las aberturas, o sea, no vivimos en un nicho, no sé cómo decir, o sea, todas las casas van a tener ventanas. No lo vamos a considerar a la ventana porque las ventanas van a estar cerradas o abiertas según el caso. Yo cuando hablo de semicubierto hablo de que te falta un pedazo de pared y además no hay ninguna puerta y ninguna ventana donde te falta ese pedazo de pared. Pero bueno, bien por preguntar. A ver, la única pregunta tonta es la que no se hace. No, pero mirá. Hay que preguntar. Ponele, puede ser lo siguiente. Sí. No sé, Capaz que... A ver. Es un hipotético, pero... Porque Nicolás pregunta si las aberturas se las considera como cubierto o semicubierto, pero se entiende tal vez que un patio que va a otro patio o a un pasillo, por ejemplo, y vos tenés
las 4 paredes y lo único que te conecta con eso es una abertura, de todos modos sería descubierto. Claro, está bien, muy bien. Tienes razón. Claro, lo que pasa es que la palabra abertura en construcción significa puerta o ventana, básicamente. Claro, a eso. Al hueco sin nada. Le llamamos abertura, entonces por ahí también hay que hacer precisión, y más que nos están escuchando de muchos países de Latinoamérica, por ahí puede cambiar el tema idiomático. A ver, si... A ver, acá pone, como ventana de jardín. Me parece que cuando habla de todas las ventanas puede ser de como ventana de jardín de invierno. Bueno. Pero bueno, hablamos más o menos de lo mismo. O sea, si una ventana se lo toma como parte de la pared. Bien. Perfecto. Bueno, a ver qué más. Ya tenemos 2 preguntas más y estamos. ¿Dale? Sí. ¿Te parece bien, Pato? Perfecto. Tratar que sean del tema de hoy, digamos, pero igual. A ver, una pregunta de Facebook. Si el medidor no lleva jabalina, ¿con qué protegemos el gabinete y el caño de acometida? Bien, a quien protegemos es a las personas ante contactos directos e indirectos. El gabinete y el caño de acometida son, según la AEA 95-150, o deberían ser, si es que la distribuidora adopta eso, no podía poner, si es que la la distribuidora adopta este reglamento y después le agrega otros requerimientos, pero mínimo esto. Esto dice que tiene que ser todo aislación clase 2, ¿sí? Aislación clase 2. ¿Qué quiere decir? Este gabinete es de PVC. Este caño, como muchos habrán visto, en muchas provincias se usa hace mucho, no tiene una parte metálica expuesta, sino que tiene una aislación adentro y una aislación afuera, ¿sí? Y por dentro va un caño metálico. Pero si uno toca, no toca metal, toca aislante. Si uno toca la tapa de frente de este gabinete, toca aislante. O sea, no puede tocar ninguna parte metálica expuesta. Eso es un pilar doble aislación. O sea, a esa aislación le sumamos la aislación de los conductores que tiene adentro, ¿sí? O aquí adentro eventualmente, o aquí adentro. Incluso esta también tiene que ser de PVC, el tablero principal. Entonces, con esto nos garantizamos, al menos a los transeúntes, digamos, de que no van a sufrir descargas. Entonces, son 2 métodos totalmente legales que prevén las distintas reglamentaciones AEA para protección contra contactos indirectos. Uno es la protección por corte automático de la alimentación, por ejemplo, un diferencial, y la otra es la protección con doble aislación o aislación clase 2, que la venimos explicando en distintos webinars, pero si el pilar es clase 2, digamos, doble aislación, no hace falta poner ninguna jabalina, no vamos a meter las partes plásticas a tierra, no hay ninguna necesidad, ni tendría ningún sentido. Bueno, acá tengo una pregunta que la voy a tal vez como confeccionar un poco, porque nos preguntan si la térmica que va en el medidor, si es la misma que viste donde va el reset del medidor, o sea, cuando vos hablas de, o sea, va esa térmica y además va otra térmica más. O sea, estás hablando de 2 térmicas distintas. Exacto, muy bien. Esa también es una fuente de muchas confusiones. Hay 2, o pueden haber, y esto es un pilar, más se complica todavía si tengo un departamento y un gabinete de múltiples medidores. Pero está bien delimitado y claro cuál es la responsabilidad de cada reglamento. El reglamento de inmuebles arranca desde los bornes de entrada del tablero principal para dentro del inmueble. Y desde ahí hacia la línea, incluida el fusible o la protección que tenga aquí, va para la AEA 95-150, que esta no es obligatoria, sino que se hace obligatoria cuando la distribuidora correspondiente de su lugar la tome y a le agregue alguna cosa. Mínimo tiene que cumplir otros requisitos que son más que nada de seguridad. Después la funcionalidad y otras cosas más los exigirá la distribuidora particular. Entonces, como en todos los lugares del país hay distintos requerimientos en el pilar, siempre hay muchas confusiones, porque mucha gente piensa solo en su pilar, en su provincia o en su ciudad. Y en realidad hay muchos tipos de requerimientos. En el caso de las térmicas, el medidor, aquí atrás tiene que haber una sí o sí, ¿verdad? Esta térmica que está aquí atrás, ninguna distribuidora me puede decir
de cuánto tiene que ser ni de qué curva tiene que ser. Porque esta térmica que está aquí sirve para proteger este cable, el que va hasta la casa. Sea que va subterráneo, como este ejemplo, o que va por una pared por el costado hacia la casa, no importa. Ahora, si aquí, adentro del medidor, o en el gabinete de múltiples medidores, antes del medidor, abajito, no arriba a la salida, sino abajito, antes de los medidores, ¿hay alguna térmica o fusible exigido? Puede haber, eso es potestad de la distribuidora. ¿Sí? La distribuidora puede poner ahí. Y esa térmica, o esa térmica de Restel que vos dices, o lo que sea, o ese fusible que hay antes del medidor, no hay que confundirlo con el que va después del medidor. Si alguna distribuidora, pide algo después del medidor, está mal, porque se está metiendo en algo que no es de aplicación. No sabe qué cable vamos a poner aquí, entonces no sabe qué térmica tiene que ir aquí. La térmica que pone aquí, por ejemplo, dentro del pilar, o antes del gabinete de múltiples medidores, en general no tiene una función de protección, sino que tiene una función de control de potencia. Una térmica que me limite, una térmica que se dispare cuando yo consumo mucho más de lo que he declarado que iba a consumir. ¿Sí? Sería un control de potencia, que está antes del medidor. En España, porque ¿qué pasa también? Que mucha gente mira YouTube, o ve libros, o ve PDF, o grupos de lugares, o de países donde valen cosas que aquí no valen. En España, del que yo les estoy hablando, que está antes del medidor, no está antes del medidor, sino que está adentro de la casa, y se llama ICP, Interruptor de Control de Potencia. ¿Sí? Ese está adentro de la casa, pero en Argentina no está ahí, está antes del medidor. No puede estar adentro del usuario, porque aquí lo vamos a puentear, vamos a poner uno más grande y vamos a consumir más. Bueno. Y en España también lo hacen, ¿no? Llegamos al final hoy. Tengan en cuenta de que el jueves vamos a estar de vuelta. David va a estar dando como una parte 2, tal vez, por llamarlo de una manera, sobre esto. Y desde mi lado vamos a estar viendo lo que faltaba de procesos de certificación y no de fabricación, donde vamos a tener ahí la parte de termomagnéticas y diferenciales. Sé que hay muchas preguntas que quedaron sin responder, algunas se fueron contestando ahí mientras íbamos hablando, respondiendo otras, y hay otros tantos de que son preguntas que vamos a estar hablando y viendo el jueves, entonces las dejamos ahí también inconclusas por eso. Bueno, el jueves que va a ser tableros trifásicos y esquemas unifilares también. Bien, pero bueno, ya tienen, tiene que ver un poco con lo que hablamos, por lo que habías dicho. Sí. Es como lo de hoy con anabólicos. Muy bien, perfecto. Entonces, hoy ya adquirieron gran conocimiento para tener la clase que viene. ¿Bien? Perfecto. Bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Vamos a estar publicando el día de mañana por la tarde los ganadores de las 5 órdenes de compra de 1.000 pesos. Bueno, inscríbanse en el próximo webinar. Y a quienes están en Zoom les va a llegar la forma automática para responder la encuesta, y a quienes están en Facebook yo ahora les comparto el link para que puedan responder, y al finalizar automáticamente les llega por correo el material que trabajamos hoy. Bueno, bárbaro. Bueno, David, Pato. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ambos. Excelente como siempre. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por haber quedado hasta el final. Síganos en las redes. Hasta el jueves.